Spider-Man, al ser uno de los personajes más conocidos del mundo del cómic, tiene una de las galerías de villanos más particulares, que cuenta con muchísimos villanos temáticos. En medio de todo esto, uno de los villanos más conocidos del Hombre Araña es, sin lugar a dudas, Venom. El simbionte maligno ha conseguido una considerable legión de fans, y esta popularidad lo ha llevado a una considerable evolución. Así que ahora vamos a analizar la historia básica del personaje. Así que, comencemos. La idea de que Spider-Man tuviera un traje negro fue de hecho creada por un fan llamado Randy Schuller. Este mandó la idea a Marvel como parte de un concurso organizado por la editorial, y posteriormente el escritor Mike Zeck modificó la idea para crear el concepto del simbionte. Curiosamente, John Byrne asegura que él fue el primero en tener la idea de un traje orgánico autocurativo mientras trabajaba en la serie de Iron Fist, pero por cuestiones de tiempo no implementó dicha idea, y según palabras de Byrne, esta idea fue tomada poco después por Roger Stern para aplicarla en Spider-Man, y fue así que empezó la primer trama del traje negro de Spider-Man, aunque hay que destacar también que fueron los autores Tom DeFalco y Ron Frenz quienes establecieron el traje como una criatura alienígena. El simbionte apareció por primera vez en Secret Wars número 8 de mayo de 1984. Ahí Spider-Man estúpidamente confunde una máquina que servía para crear o reparar los trajes de los héroes con otra máquina que tenía prisionero al simbionte. Al entrar en la máquina, el traje normal de Spider-Man fue reemplazado por un traje blanco y negro que podía cambiar a voluntad y le daba telaraña infinita. Posterior a eso, y ya en la serie de The Amazing Spider-Man de la época de Tom DeFalco y de Ron Ernst, Peter descubre que el traje negro es realmente un alien que quiere fundirse con él de manera permanente, pero logra quitarse al alien con la ayuda de los Cuatro Fantásticos, y después logra repeler al simbionte usando una campana de una catedral. El autor David Michelinie sería el responsable de crear la historia en la que Eddie Brock se convierte en el anfitrión del simbionte, aunque la existencia de Venom fue insinuada varias veces antes de su primera aparición formal, pues en varios números de los cómics de Spider-Man podíamos ver cómo el arácnido era atacado por un agresor desconocido sin que su sentido arácnido pudiera advertírselo. La primera aparición como tal de Venom fue prácticamente un cameo en la última página de The Amazing Spider-Man número 299, y fue ya en el número 300 donde se empezó a desarrollar la historia de cómo Eddie Brock odiaba a Spider-Man debido a los argumentos vistos en la historia de Sin Eater, y también se nos contaba que por un golpe del destino Eddie Brock encontró al simbionte después de que Peter se liberó de él en la catedral. A partir de ese momento, Venom y Spider-Man entraron en una larga enemistad, donde Venom logró vencer varias veces al trepamuros. El primer cambio importante de esta dinámica ocurrió cuando el simbionte fue puesto en coma gracias al virus Styx, que logró separarlo de Eddie Brock, por lo cual Eddie fue llevado a una prisión para criminales corrientes. Pero poco después el simbionte fue a buscar a Eddie y de paso infectó a Cletus Cassidy, que se convirtió en Carnage, un nuevo villano que era tan peligroso que Venom y Spider-Man debieron unirse para detenerlo. Tras eso, el simbionte de Eddie fue creado para crear nuevos 5 simbiontes y dárselo a anfitriones humanos. Hay que resaltar que de vez en cuando Venom actuaba como un vigilante, ya que por algún motivo le surgía el impulso de proteger al inocente, siendo lo más destacable de esta época la vez en que Venom y Spider-Man formaron equipo para salvar a la ex esposa de Brock. En esa época el simbionte fue robado por un senador estadounidense llamado Stewart Ward, quien quería usarlo para entender su propia infección alienígena. Pero, como de costumbre, el simbionte volvió con Brock, quien, harto de la vida como Venom, decidió vender al simbionte en una subasta de supervillanos. El simbionte terminó en manos de Mac Gargan, quien es también conocido como Scorpion,
Usando el simbiote, él se unió a los 12 siniestros de Norman Osborn, pero fue derrotado sin problemas por Spider-Man, tras lo cual Gargan se unió a los Thunderbolts para cazar a los miembros fugitivos de los New Avengers. Hay que resaltar que Gargan podía tener bajo control al simbiote gracias a implantes eléctricos dados por el gobierno. Sin embargo, estos solamente duraron un tiempo bastante corto y eventualmente el simbiote tomó el control de Gargan y lo enloqueció hasta llevarlo al borde del canibalismo. En este estado tan deplorable, Gargan tuvo una batalla contra Eddie Brock, que se hacía llamar el Anti-Venom, quien logró derrotar a Gargan y separarlo del simbiote, destruyendo a este aparentemente de forma definitiva. Pero todos sabemos que en los cómics nada dura para siempre, y al poco tiempo se descubrió que algunos restos del simbiote aún se encontraban en la sangre de Gargan, por lo que el simbiote pudo ser recreado con la ayuda de Norman Osborn, quien le inyectó a Gargan una sustancia que le permitió al simbiote regenerarse. Como dato curioso, mientras el simbiote se curaba a sí mismo, Gargan usaba la armadura de Scorpion sobre el traje negro y se hacía llamar Venorpion. Tras todas estas situaciones, Gargan se unió a los Vengadores Oscuros, pero cuando el grupo fue derrotado, se le separó del simbiote por completo, acabando con su época como Venom. Después de Gargan, el simbiote fue tomado por el gobierno, quien decidió dárselo a Flash Thompson, que por aquella época era un agente secreto para el gobierno de los Estados Unidos. Flash usaba el simbiote para cumplir misiones de alto riesgo, pero solo podía usarlo por 48 horas continuas, o de lo contrario corría el riesgo de terminar como Eddie Brock o como Gargan. En algún momento el simbiote se separó de Flash por medios no conocidos y terminó en una subasta para las mafias de Black Cat y de Tombstone. En medio de las hostilidades que se provocaron en esta subasta, el simbiote terminó en manos de uno de los seguidores de Black Cat llamado Lee Price, quien decidió usarlo para su propio beneficio. Así Venom regresó a ser un villano por propio derecho. Pero esto no duró demasiado, ya que al poco tiempo Lee fue derrotado y separado del simbiote por Eddie Brock y por Spider-Man. Anne Weying era la ex esposa de Eddie Brock y una exitosa abogada. Anne estaba trabajando junto a Spider-Man para hacer famosa la historia de Eddie Brock como Venom. Sin embargo, en aquella época, Anne decidió ayudar a Spider-Man a combatir a Venom, lo cual fue una idea bastante mala, pues en medio del combate Anne terminó siendo herida de gravedad por el Sin Eater, lo que provocó que Brock le diera el poder del simbiote para que así ésta pudiera curarse, y así Anne terminó convirtiéndose en She-Venom. Esto desencadenó una larga serie de eventos que terminaron con Anne suicidándose para no tener que sufrir más. Ella era un agente del gobierno que se vio involucrada en una batalla contra la corporación Ararat, quienes eran dirigidos por una colonia de aliens robot araña que a su vez estaban siendo dirigidos por una entidad llamada Bob, quien se había infiltrado en el gobierno estadounidense y clonado a Venom para facilitar el exterminio de la raza humana. El caso del asunto, y para no extendernos demasiado, es que Patricia entró en una larga y compleja trama en la que se unía a uno de los clones del simbiote y se convertía en la nueva Venom para luchar contra Bob. Sin embargo, esta trama tuvo muy poco éxito y se canceló prematuramente, y fue hasta el año 2012 donde vimos de nuevo a Patricia, quien logró separarse del simbiote, que pasó a unirse a una chica llamada Andrea Benton, quien se convirtió en la ayudante de Flash Thompson en su época como Venom. Este personaje apareció en Marvel Knights Spider-Man número 7 y fue asesinado en el siguiente número. Angelo era el hijo del mafioso Don Fortunato, quien compró el simbiote en la subasta que Brock organizó y pagó $100 millones por hacerse cargo del alienígena. Angelo intentó usar al simbiote, pero este lo rechazó y abandonó al chico mientras este estaba en medio de un salto entre dos edificios, por lo cual Angelo murió sin remedio al impactarse contra el suelo.
En Deadpool Secret Wars número 3 se revela que, de alguna manera, Deadpool llevó el simbiote como traje mucho antes que Spider-Man, aunque no se explica cómo fue que el simbiote terminó en la cabina donde estaba al inicio de la Guerra Secreta, pero se da a entender que el simbiote suele ser tan agresivo por haber estado vinculado a Deadpool. Además de eso, en la miniserie de Deadpool Back in Black se establece que el simbiote volvió con Deadpool después de separarse de Spider-Man durante Web of Spider-Man número 1. Y bueno chicos, esas son las principales cosas que yo quería contarles acerca de Venom. Díganme qué más les gustaría saber acerca del personaje, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.